Todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva clase de coaching deportivo, de coaching ontológico aplicado al deporte. Vamos comenzando, si les parece. Bienvenidos a los que se vayan sumando, una nueva clase en vivo. Bienvenidos a los que se vayan sumando. Va a ser una clase que va a durar aproximadamente 1 hora y que, como saben, al igual que la primera, la del jueves pasado, va a estar quedando grabada. Así que invito a que los que participen en vivo puedan ir trayendo preguntas, a los que vayan participando en vivo vayan trayendo ejemplos personales, vayan compartiendo lo que se les vaya disparando, para que entre todos podamos ir haciendo juntos la clase más entretenida. Y para aquellos que la vayan a ver grabada también, buenísimo y bienvenido. Vamos a estar trabajando durante esta clase. La semana pasada hicimos una introducción a lo que es el coaching deportivo. En esta clase vamos a estar trabajando sobre la neurociencia aplicada al deporte. Cómo nos va a ayudar a entender al cerebro, cómo nos va a ayudar, cuál es la importancia de la neurociencia para tener una herramienta más para aplicarla al deporte. Cómo esta herramienta podemos trabajarla, hacer que sea un valor agregado para todos aquellos que trabajen en este área. Entonces, si les parece, bueno, vuelvo a presentarme para aquellos que no estuvieron la semana pasada. Mi nombre es Diego Lerner, soy coach ontológico desde hace, como dije la semana pasada, soy coach ontológico desde hace 3-4 años. Además, soy coordinador académico de un instituto privado de Axon Training y me dedico al coaching deportivo ya desde hace 1 año y medio. Dicho esto, si les parece, vamos comenzando con la neurociencia aplicada al deporte. Y previo a hablar de neurociencia aplicada al deporte, y si les parece, vamos a empezar a trabajar qué significa la neurociencia. Muchas veces palabra de moda. La neuroventa, lo neuro parece estar de moda. Entonces es importante que vayamos entendiendo qué significa. Y vamos a hablar de neurociencia como ese campo que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos, todos los nervios, todo lo que pasa por el cerebro, lo que pasa por la mente, siendo burdo. Ese es el campo que vamos a estar, que trabaja la neurociencia. Y la neurociencia aplicada al deporte es cómo influye nuestro sistema nervioso en el deporte. Entonces, algo importante para empezar y para tener en cuenta es que por día, y esto me parece interesante resaltarlo, salen 500 artículos nuevos sobre el cerebro. ¿Y por qué digo esto? Que salen 500 artículos nuevos por día. ¿Por qué es importante? Porque todo el tiempo, como es una disciplina que está creciendo demasiado y a ritmos acelerados, vertiginosos, es importante entender cómo van cambiando los paradigmas. Lo que entendemos hoy de neurociencia aplicada al deporte no es lo mismo que entendíamos hace un mes atrás, y cómo todo el tiempo se van transformando los paradigmas. ¿Y qué son estos 500 nuevos artículos que salen, que algunos científicos que los pueden encontrar en Google? Son artículos que nos cuentan cómo funciona el cerebro. Y muchos de los nuevos traen nuevos paradigmas, nuevas formas de ver, y otros contradicen algunos que ya venían vigentes. Por eso hablamos de cambios completamente de paradigma. Lo que hoy se entiende por neurociencia aplicada al deporte no va a ser lo mismo que lo que se entendía hace un año atrás. Y lo interesante y el desafío es estar todo el tiempo aprendiendo y asimilando la nueva información. Todo el tiempo estar en constante aprendizaje. O, mejor dicho, explorando qué es lo nuevo que hay de la neurociencia. Y vamos a hablar, si les parece, para empezar a hablar de la neurociencia aplicada al deporte, me parece importante empezar también a romper algunos mitos que encontramos, empezar a romper algunos mitos sobre el cerebro. ¿Y cuál es el principal mito con el cual nos vamos a encontrar? El principal mito es el de cerebro izquierdo y cerebro derecho. Ya casi desde el 85, 90, principios de la década del 90, la ciencia nos viene a decir ya no hay más
cambiamos el paradigma de cerebro del lado derecho, cerebro del lado izquierdo, y vamos a empezar a hablar de 3 cerebros. ¿Y qué significa 3 cerebros? ¿Y cómo se fueron desarrollando? Bueno, esto lo traemos de la biología. ¿Qué dice la biología? Y varias disciplinas más. Vamos a hablar del cerebro reptiliano, que aproximadamente, y en discusión, pero no es tan importante la cantidad de años, existe y se desarrolló en principio lo que es el cerebro reptiliano, y el cerebro reptiliano nos viene a hablar del instinto. ¿Y qué es el instinto? El instinto se activa, o mejor dicho, nos viene a hablar de las ganas de comer, las ganas de satisfacer nuestras necesidades alimenticias, de ir al baño. Muchísimos años posteriores se desarrolla lo que es el cerebro límbico. Y vamos a hablar en principio de, como decíamos, el cerebro reptiliano. Se habla de cerebro reptiliano porque se asociaba a los reptiles. Y luego se empieza a desarrollar lo que es el cerebro límbico, ya casi hace 200 millones de años. ¿Y qué es el cerebro límbico? Pero no es que uno desaparece, sino que se va desarrollando por sobre el otro. Y no significa que uno sea más importante que el otro. Todos tenemos los 3 cerebros. El límbico, o como lo vamos a encontrar, mamífero, tiene 200 millones de años. Y posterior, ya casi con el nuevo, el último en desarrollarse, que aproximadamente vamos a encontrar también discusiones sobre hace cuánto se empezó a desarrollar, nos vamos a encontrar con el córtex o neocórtex, que es el cerebro que ocupa el 85%. Y este neocórtex es el que se encarga del lenguaje, es el que se encarga de las funciones ejecutivas. Entonces, es importante empezar a entender esto para empezar a meternos en cómo funciona el cerebro. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando vamos a hablar de coaching deportivo, cuando vamos a hablar de coaching aplicado al deporte, nosotros vamos a trabajar con la cabeza de las personas. Es importante entender cuál es la función para entender por qué estoy trayendo la neurociencia aplicada al deporte. Nosotros vamos a trabajar con la cabeza de las personas. Los problemas médicos los va a trabajar el médico, o los entrenadores, el preparador físico. Las estrategias en el campo o en el deporte que sea, lo va a trabajar el director técnico o quien acompañe, o el capitán, dependiendo cada uno de los deportes. Pero el coach ontológico va a trabajar con la cabeza de las personas. ¿Qué otros mitos vamos a poder encontrar? Hace poco vi una película donde, no me acuerdo el actor y no recuerdo el título, pero se hablaba de que nosotros usábamos solamente el 10% del cerebro. Otro de los grandes mitos que hoy se desterraron. No solo dejamos de hablar de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, sino que hoy podemos hablar de que todos usamos todo el cerebro. Ahora, solamente podemos prender el 2% de los cables al mismo tiempo. ¿Qué significa de los cables? Como sabrán o no, a ver, quiero decir algo. A lo mejor hay un montón de teoría que me van a decir, digo, todo esto ya lo sé y bienvenido. Y a lo mejor hay un montón de cosas que se estarán preguntando, esto es así, esto no es así, o bueno, esto no lo conocía y buenísimo también. Pero el cerebro es energía. Y las conexiones son los cables. Las conexiones que hay en el cerebro son los cables. Entonces, como decía recién, solamente podemos prender el 2% de los cables al mismo tiempo. ¿Y esto qué significa? ¿Que Messi puede prender más cables, o que Messi, por ejemplo, o que en el mundo del tenis Nadal puede prender más cables? No. Que Diego, por ejemplo, no. Significa que a lo mejor tiene otros cables prendidos en el momento de desarrollar el deporte. Pero todos tenemos el 2% al mismo tiempo. ¿Y qué es lo interesante de esto? También para empezar a profundizar. Imagínense, voy a decir algo que es mentira, pero verdad, para que se entienda. Imagínense que un jugador de tenis sale con el 1,9% de sus cables prendidos en enojo. ¿Cómo va a estar jugando ese tenista?
Imagínense un jugador de fútbol, bienvenido que estamos en el Mundial, así que bienvenido los ejemplos con el fútbol y cada una de las disciplinas a la cual lo quieran llevar. Imagínense que un jugador tuvo una discusión con su pareja y eso le disparó miedo a la separación. Separación y rotura de la pareja. 1.5 de sus cables están orientados a eso. La pregunta es, ¿cómo va a estar jugando ese jugador? Y a lo mejor me van a decir, mirá, a lo mejor si está en tristeza, este jugador con 1.8% de sus cables prendidos en tristeza, puede ser que igual desarrolle su potencial y que juegue igual y que no se perciba esa emoción, que lo ancla a no ser su mejor versión. Pero a lo mejor, y en la mayoría de los casos, lo más probable es que no termine de ser su mejor versión. Quiero decir con esto que vamos a encontrar diferencias en los deportistas, pero también es importante entender las generalidades. Entonces, como dije recién, solamente del total del cerebro vamos a hablar del 2% de los cables prendidos. ¿Y qué significa ese 2% también para que se entienda? Ese 2% implica billones de posibles conexiones. No es una o dos o tres conexiones. Son billones de posibles conexiones. Y lo importante también, como decía recién, es que cuando prendes una, apagás otra. Entonces, si yo prendo, si a mí se me prenden las conexiones neuronales o esos cables que hablan de, como dije recién, verdades que son mentiras, 1,9% de enojo, se me van a estar apagando un montón de otras conexiones, porque no puedo tener todas las conexiones prendidas al mismo tiempo. Y el deporte son neuronas, ahora vamos a hablar de por qué el deporte son neuronas, pero a ver si se empieza a entender mejor lo que quiero tratar de explicar. Si el cerebro son conexiones, esa energía y esa energía pasa por cables, la pregunta es, y ahí es donde vamos a estar trabajando como coaches, como entrenadores ontológicos, entrenadores deportivos, ¿cómo hago para aprender o acompañar a que el deportista aprenda aquellas conexiones que le permitan ser su mejor versión? Entonces, otra de las teorías que me parece interesante empezar a romper, el cerebro no es la mente. Muchas veces en el mito común vamos a encontrar que el cerebro es la mente, el cerebro es igual a la mente. El cerebro no es la mente y está bueno empezar a romper con esa otro de los grandes mitos que hoy fueron desterrados por estos nuevos paradigmas. ¿Y qué es entonces primero el cerebro? El cerebro son neuronas, son cables. Al cerebro lo podemos tocar, ¿no? Si nosotros abrimos una cabeza vamos a poder tocar, vamos a poder medir el cerebro, es materia. Y entonces, ¿qué es la mente? La mente son los pensamientos, son las emociones. Sabemos que la mente está en el cerebro. Y sabemos también algo más, que si le preguntamos a un filósofo, un psicólogo, un coach, un médico, cada una de las disciplinas va a traer diferentes definiciones sobre lo que es la mente, pero todos vamos a estar de acuerdo en algo. Todos vamos a estar de acuerdo en todas las disciplinas que la mente es pensamientos más emociones. Entonces, interesante esto porque volvemos a meternos en lo que trabajábamos la clase pasada. ¿De dónde vamos a estar trabajando? ¿Dónde va a estar trabajando el coach deportivo? Vamos a estar trabajando en, como dije recién, en la mente, en esos pensamientos que me llevan a aprender o a apagar las diferentes conexiones que yo tengo en el momento en el cual estoy. Y quiero decir algo más, otro gran mito que quiero desterrar. Nosotros sentimos porque tenemos cerebro. No sentimos porque tenemos corazón. Parece interesante, romántico, lindo pensar que sentimos porque tenemos corazón, pero quiero romper con ese mito y decir que sentimos porque tenemos cerebro. ¿Y en qué parte? Están las emociones en la mente, junto a los pensamientos.
Y algo interesante de las emociones y de los pensamientos es que las emociones, como decíamos la clase pasada, y como lo vamos a estar desarrollando, las emociones no las podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es lo que sí podemos trabajar es cómo percibo yo esa emoción. Si esa emoción la veo que me cierra posibilidades o que me abre posibilidades. Lo que sí puedo a lo mejor trabajar es, si a lo mejor tengo miedo, bajar y escalonar ese miedo. La euforia, imagínense, como decíamos recién, un jugador que sale a la cancha, un jugador de fútbol, que sale a la cancha con 1.5% de sus neuronas, de sus cables prendidos en euforia, cómo va a estar jugando. Entonces, a lo mejor lo que se puede hacer es graduar el tipo de euforia, un poco más, un poco menos. Entonces, sobre eso vamos a estar trabajando. Y como dije, vamos a romper los mitos. Y algo interesante, que los pensamientos son los que alteran el cerebro. Por lo tanto, a nuevos pensamientos, a nuevas conversaciones, el cerebro va a estar alterado. Y bienvenida a las conversaciones, pero por supuesto, ¿cuáles son esas conversaciones? Lo interesante de esto, como hace poco leía también un nuevo boceto de un neurocientífico, decía, en el día, aproximadamente nos hacemos 80.000 preguntas. 80.000 preguntas, pensamientos, conversaciones internas que tenemos acá atrás, y que no distinguimos todas. ¿Y qué es una conversación interna o una pregunta que tenemos dentro de nuestro cerebro? Por ejemplo, la respuesta a si yo veo la clase de coaching deportivo, la segunda clase, es una respuesta a una pregunta, que a lo mejor estoy distinguiendo o no. Quiero frenarlo, no voy a hablar de ser consciente o inconsciente porque esa rama se la voy a dejar a la psicología y no vamos a utilizar ese léxico, sino que vamos a empezar a hablar de distinguir esas preguntas. Imagínense qué pasaría si distinguimos esas 80.000 preguntas, ¿ok? Entonces, lo interesante es empezar a distinguir por lo menos aquellas preguntas o aquellas conversaciones que me cierren posibilidades y distinguirlas para saber qué quiero hacer con ellas, distinguirlas para saber si me cierran posibilidades o si me abren. Y si me cierran, preguntarme para qué las sostengo, para qué sostengo lo que estoy sosteniendo hoy. Entonces, son los pensamientos, es la mente la que va a alterar el cerebro, son las emociones y los pensamientos. Voy frenando, quiero saber cómo venimos hasta acá, a ver todo lo que están participando, cómo venimos hasta acá, preguntas, dudas, voy leyendo. Silvia, ¿podrías hablar algo con respecto al tenis? Buenísimo, Silvia, sí. Yo traigo, a medida que voy desarrollando la clase, hablo de 1 o 2 deportes que sean cercanos, como puede ser tenis, como puede ser fútbol, básquet, pero también lo podemos hablar llevado a el vóley, el hockey, el salto con garrocha, el salto en largo. ¿Por qué? Porque la mente y el cerebro van a funcionar igual para cada uno de los deportes. Entonces, bienvenido que lo podamos extrapolar. Igual ahora voy a empezar a hablar con otros ejemplos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia en cada uno de los deportes? Que también lo vamos a estar trabajando. Que no es lo mismo trabajar en un deporte en equipo que un deporte individual. No son los mismos los pensamientos y las emociones en un deporte en equipo que en un deporte individual. Porque imagínense, y ahí traigo un ejemplo, Silvia, el mayor ejemplo. Doy el ejemplo entre la diferencia entre un deporte de equipo, como puede ser el vóley, o entre un deporte individual, como puede ser el vóley o el fútbol, o un deporte individual, como puede ser el tenis. Si yo en el tenis tengo mis conexiones, como decía recién, mis conexiones, como dije, mentira pero verdad, el 1.5 está prendido en enojo, en el tenis se va a notar más, porque juego solo. Esa es la gran diferencia en un deporte de equipo que en un deporte individual. En el deporte individual se ve muchísimo más la diferencia. Por eso, ¿cuántas veces escuchamos hablar de juega Rafael Nadal y dicen, oh, este jugador parece que mentalmente está muy bien, o juega Del Potro y la mente le está fallando, la cabeza le está fallando, pierde porque le falla la cabeza? Bueno, no,
o sí, mejor dicho, pero todos los deportes están influenciados por los pensamientos y las emociones, solo que en el deporte individual lo voy a ver mucho más, porque si mis conexiones están apuntadas a emociones o a pensamientos que tengo internamente que me anclen y no me permitan hacer foco en lo que me está pasando hoy, por ejemplo, me está pasando hoy que estoy jugando. Y si mi conversación se me dispara a una pelea, se me dispara a cualquier otra cosa que no sea la aquí y ahora, se va a notar mucho más. En el deporte de equipo, vamos a hablar de vóley, por ejemplo, vamos a hablar de rugby, son 15 jugadores. Y si mis conexiones a lo mejor las llevo al enojo, bueno, hay 14 jugadores más. A lo mejor no se percibe tanto. Por eso es el gran mito de que, bueno, en el tenis es un deporte mental. Bueno, buenísimo. Todos los deportes son mentales, porque el cerebro y la mente funcionan iguales para cada uno de los deportes. Martín, para natación sería sumamente importante el coaching, buenísimo, claro, porque es lo mismo, al ser individual, salvo cuando es por postas, que ahí a lo mejor podemos romper un poco y es en equipo, pero la natación individual, ¿cuál es el problema? También es la mente. Si mis conexiones no están conectadas con el pitido con el silbido para saltar a la piscina, y mis conexiones están en una conversación interna que no haga foco con lo que me está pasando ahora, con el aquí y ahora, se va a notar mucho más. Esa es la gran diferencia entre el deporte individual y el deporte de equipo. Jorge dice, qué mal la estoy pasando, dijo Gaudio. Buenísimo, claro. Porque al estar solo, estás solo con tu mente y con tus emociones y tus pensamientos. Si yo estoy, como dije recién, por ejemplo en el fútbol, si yo me distraigo, bueno, a lo mejor hay 10 jugadores más y no se percibe tanto. Y mi equipo puede ganar o puede ser su mejor versión, aunque yo no esté siendo mi mejor versión individual. Dice Silvia, lo que ocurre es que el tenis es muy complejo a todo nivel y la mentalidad del tenista es muy neurótica. Además se suma todo el equipo que entrena, que se basa en la sobreexigencia y lo rodea de varios egos que en conjunto lo hacen mierda al tenista. Bueno, perdón la palabra que la haya leído en voz alta, pero claro, bueno, ahí hay muchas interpretaciones y bienvenidas las interpretaciones. Genial, yo digo sí, es mental, pero todos los deportes son mentales. El problema es que el tenista está solo y se va a notar mucho más. Y como dije recién, el tenista o el atleta que va a hacer salto con garrocha o el nadador que va a nadar en forma de mariposa, por así decirlo. Todos los deportes, como dije recién, son mentales. Entonces, la forma de pensar alteran las neuronas. ¿Y qué significa esto? La forma de pensar alteran las neuronas. Y también es interesante con el ejemplo que traía Silvia recién. El no puedo. Quiero decir algo más. Esto lo podemos llevar a cualquier ámbito. Al educativo, al familiar, al amoroso, a cualquiera que sea. Pero vamos a traerlo al deporte. El no puedo. El no puedo o el no podés. El cerebro, cuando le decimos no puedo, ¿va a estar más contento o va a estar menos contento? ¿Va a estar más triste? El cerebro va a estar más contento cuando yo le digo no puedo. ¿Y por qué va a estar más contento? Porque el cerebro lo que quiere es estancarse, no quiere gastar energía. Entonces no hay nada peor que el no puedo. Y quiero decir algo más. Salvo, no hay nada que te limite. No hay nada que nos limite. Algunos me van a decir, sí, la edad te puede llegar a limitar. ¿Cuál es la diferencia entre un chico de 5 años y un chico y una persona, un adulto de 60 años? La única diferencia es la motivación. La persona, el chico de 5 años ya está motivado, vos le decís, y esto lo pasamos al coach deportivo que esté tratando con jóvenes, con chicos, con jóvenes adolescentes.
El joven, el adolescente, el chico ya está motivado. Vos le decís, vamos a jugar, y ya quiere jugar. Y las conversaciones internas que a lo mejor tiene un adulto lo llevan a no estar en permanente, no estar motivado. Pero, y ni siquiera la edad te ancla, salvo que una persona de 80 tenga que hacer salto con garrocha, porque hay cuestiones físicas. Pero no puedo, es solamente un mito que nos creamos para estancarnos y que el cerebro dispara felicidad. Entonces, vamos a decir que no puedo no creer en no poder. Y al cerebro solamente le importa lo que crees. Por lo tanto, también vamos a estar trabajando. ¿Qué es lo que estás creyendo hoy? Que no te permite ser tu mejor versión. Y vamos a tener un montón de ejemplos. No, Diego, yo hoy no puedo aprender esta técnica de pegarle de revés o de pegarle más fuerte con la raqueta, trayendo ejemplos de tenis. No puedo pegarle como le pega Djokovic, Nadal. Ok, bueno, vamos a frenar. Primero la comparación. Yo digo, no poder es no creer. Vamos igual a dejar la comparación y vamos a ver qué es lo que querés, en principio. ¿Qué es lo que querés? Bueno, quiero pegarle más fuerte. Buenísimo. Pero quiero frenar con algo. Y quiero volver a lo que estaba diciendo recién. Si no crees, si yo miro, es como el ejemplo que traía la semana pasada, de no pensemos en elefantes rosas. Seguramente lo que vamos a imaginarnos son elefantes rosas. O si yo les digo a todos ustedes, busquen rosa, o busquen verde, o busquen rojo en su habitación o en donde sea que estén en este momento mirando la clase o escuchándola después, van a empezar a buscar, vamos a empezar a hacer foco a ver dónde está ese color. Y cuando hacemos foco en el no puedo, lo que vamos a encontrar es no puedo. Imagínense qué conversación o qué desarrollo voy a tener yo como deportista cuando estoy yendo a no voy a poder ganar. Hoy no, a este deportista no le puedo ganar. Si no puedo, no voy a poder. El no puedo me lleva a autolimitarme. ¿Y por qué el cerebro cuida su propia energía? Y vamos a decir que es el primer boicoteador. Porque al cerebro le importa gastar la menos energía posible. Y entonces va a ser el primer autoboicoteador. Y quiero decir lo siguiente. Muchas veces empezamos a hacer las cosas también en automático, por eso también empezar a distinguirlo. Por ejemplo, hacer las cosas en automático significa, a ver, cuando yo aprendo algo nuevo, no lo estoy haciendo. Cuando yo aprendí a manejar, en los primeros días, bueno, yo tenía que estar prestando atención a la palanca de cambio, tenía que prestar atención a si aceleraba, si apretaba el embrague, o a lo que pasaba a todo a mi alrededor, y estaba con los ojos bien prendidos, con los ojos bien abiertos, a ver qué era lo que pasaba, escuchar el ruido del motor. Y a medida que aprendimos a manejar y que fuimos haciéndolo y lo fuimos pasando en automático, todo ese mecanismo y que lo aprendimos y lo hicimos carne, lo dejamos en automático. Ni siquiera lo estoy distinguiendo. Entonces, por eso decía en un principio, empezar a distinguir para poder elegir. Distinguir cuáles son mis conversaciones internas, distinguir qué conversaciones tengo adentro para poder empezar a elegir qué es lo que quiero con lo que tengo hoy, qué es lo que quiero lograr a partir de ahora. Y como decía recién, ¿no? El cambio, como hablábamos recién, si yo cambio, yo aprendo. Si yo cambio, yo aprendo, porque cambiar implica gastar energía. Y aprender implica desarrollar habilidades nuevas para, por ejemplo, patear una pelota. Por ejemplo, hacer un saque nuevo que antes no hacía. A ver, si todo el tiempo yo estoy pegándole a la raqueta de una forma, en un momento ya lo voy a tener en automático y dejé de aprender. Y las conexiones ya están hechas, ya están realizadas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cambiar implica nuevas conexiones, implica nuevo esfuerzo, implica aprender. Y para el aprendizaje, ¿hay edad? No, como decía recién, no hay edad para el aprendizaje. Sí hay edad
para cuestiones físicas, como decía también recién. Y lo único que cambia, también volviendo a ser foco, y perdón que sea trillado, pero quiero dejarlo bien asentado, es la motivación que tiene un chico, un joven, un adolescente con respecto a un adulto. Ok, entonces, sobre dónde vamos a estar trabajando como coaches deportivos, sobre dónde vamos a estar haciendo foco. Nosotros vamos a estar trabajando sobre la performance. Y vamos a hablar del potencial que tiene cada deportista y las interferencias. El performance es la diferencia entre el potencial y las interferencias. ¿Y cuál es el potencial? Vamos a hablar del potencial, lo técnico, cómo yo ejecuto, por ejemplo, cómo yo hago ciertas brazadas cuando nado, cómo yo le pego a la pelota con la raqueta, cómo yo le pego a la pelota como jugador de fútbol. Esas son las técnicas. Y eso generalmente lo va a desarrollar el director técnico. Lo físico, que eso se lo vamos a dejar a los preparadores físicos, es prepararme, potenciarme para lograr mayores destrezas físicas, respiración, cuerpo. Lo médico, bueno, ok, por supuesto, ¿no? Y ahí vamos a hablar de potencial e interferencia. Si yo estoy desgarrado, vamos a hablar de ahí de cuestiones de interferencias. Y eso lo va a trabajar el médico. Lo táctico, lo mental y lo psicológico. Hoy vamos a hablar de lo mental y lo psicológico como si fuesen juntas. Y ahí es donde vamos a estar trabajando, sobre esas interferencias, sobre esas conversaciones mentales y o psicológicas. Y vamos a hablar de dos tipos de performance. Una, como la que estoy mencionando recién, y la otra que me gusta mucho, que es el modelo del iceberg. Siempre hablamos de modelo del iceberg, y me gusta el modelo del iceberg, porque en el modelo del iceberg, recuerden, y esto es lo interesante, que cuando vemos el iceberg, el 80% es lo que no vemos. ¿Vieron cuando vemos un iceberg, cuando vimos la película de Titanic? Bueno, el 80% no se ve, el 80% está sumergido. Y vamos a hablar de comportamiento, también performance. Imagínense, comportamiento. Si yo soy... Vamos a traer de vuelta el ejemplo del fútbol. Si yo soy un jugador de fútbol y a los 5 minutos me sacaron tarjeta amarilla, mi performance se va a transformar. Mi performance va a cambiar por mi comportamiento. Si yo salgo en el partido de tenis y a los 10 minutos estoy discutiendo con el juez, va a cambiar mi performance. Y por debajo del iceberg, ese 80% están las emociones y los pensamientos. ¿Y qué es lo interesante de los pensamientos y las emociones? Y empezar a trabajarlo. Bueno, ¿cuántas veces les pregunto si alguno en alguna escuela o en alguna universidad o terciario trabajó la composición de las emociones? Trabajó cómo están desarrolladas esas emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es la tristeza? ¿Qué es la exigencia? Entonces, y empezar a hablar de cómo se descomprime ese acto lingüístico, cómo es ese acto lingüístico, cómo es esa emoción. Y también romper con los mitos. Muchas veces tenemos mitos sobre si el miedo me ancla o el miedo me puede potenciar, sobre la tristeza y sobre cada una de las emociones. Entonces ahí también, sobre eso, sobre las emociones, sobre los pensamientos, vamos a estar trabajando. Ese pensamiento que me disparó la emoción, que esa emoción, como dijimos, no se puede controlar, pero sí se puede trabajar. Detrás de cada emoción hay un pensamiento. Entonces, la gran pregunta que siempre nos hacemos es cómo subo el potencial o cómo bajo las interferencias. ¿Cómo subo el potencial de un deportista o cómo bajo las interferencias para que su performance sea mejor? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer y que nos hacemos. Porque el deportista, a ver, de vuelta, trayendo la hipótesis que hablamos la semana pasada, en la clase de la semana pasada, el deportista viene
trabajando de forma rutinaria la táctica, el físico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para trabajar y desarrollar, por ejemplo, esos pensamientos que el deportista no suele trabajar? ¿Cómo vamos a potenciarlo? ¿Cómo vamos a mejorar su potencial o bajar las interferencias? Ahora, hay interferencias que no podemos trabajar. Por ejemplo, si un jugador de tenis tiene distensión en la muñeca, esa interferencia no la podemos trabajar. Pero sí podemos trabajar, por ejemplo, el pensamiento que se le está disparando y sobre dónde está haciendo foco en el partido. Y por eso vamos a estar, por eso el coach lo que viene a hacer es trabajar con esas conversaciones previas al partido, durante el partido y posterior. De vuelta, hay interferencias que no las podemos trabajar, pero hay un montón que sí. ¿Y qué beneficios trae? ¿Qué beneficios trae? Bajar las interferencias, potenciar el performance, potenciar el desarrollo del jugador, que el jugador sea su mejor versión. ¿Y qué funciones? Es importante hablar de qué funciones dependen exclusivamente del sistema nervioso. ¿Y por qué es importante trabajar el sistema nervioso, coachear, acompañar al deportista? ¿Qué funciones dependen? Depende la atención. ¿Dónde estoy haciendo foco? Si como tenista estoy haciendo foco en el partido y en el saque y en el jugador y en dónde estoy, en el aquí y ahora, así como jugador estoy haciendo foco en la tribuna, que cuando hay un punto, la tribuna del equipo contrario, como yo soy visitante, me está agrediendo. Eso es la atención. Y como dijimos al principio, la atención no puede estar puesta en todos lados, porque solamente tenemos el 2% de los cables prendidos, de las neuronas prendidas. Entonces, foco no es hacer foco, no es mirar todo. Y eso es una de las funciones que dependen del sistema nervioso. El trabajo en equipo, ¿no? Cómo yo voy a estar trabajando y coordinando acciones en el trabajo cuando el deporte sea en equipo. La toma de decisiones dentro de la cancha. Y ahora vamos a hablar de la composición de las neuronas y todo eso, ya vamos a estar profundizando sobre eso, pero ¿qué decisión tomo yo a la hora de patear una pelota, de pasar el balón en el rugby? ¿A quién se la tengo que pasar? Depende exclusivamente del sistema nervioso, la coordinación y la velocidad. El procesamiento de la información, cómo yo estoy procesando la información y lo que está pasando en este momento. El control emocional, cómo yo estoy desarrollando, cómo yo estoy mirando las emociones. Si yo veo, a ver, de vuelta, si yo tengo miedo, y esto es importante, vamos a poner en escalas a las emociones. Si yo hoy tengo miedo 2, o mejor dicho, si Messi tiene miedo 2, a lo mejor con miedo 2 va a seguir siendo el mejor jugador. A lo mejor con miedo 6 también lo va a seguir siendo, pero con miedo 7 no. Con miedo 7 deja de ser su mejor versión. Opción B, ejemplo B. Jugador B, con miedo 1 deja de ser su mejor versión. Las emociones impactan, como dije recién, las emociones son pensamientos. Se disparan más rápido, pero son pensamientos. No a todos se nos disparan las mismas emociones ante una misma situación, porque lo que yo estoy mirando me va a disparar una emoción distinta al otro. Por lo tanto, no es lo mismo la emoción para cada uno y no es lo mismo cómo cada uno va a trabajar las emociones, pero sobre eso vamos a estar trabajando. ¿Cómo yo puedo bajar esas interferencias emocionales? La memoria de partidos pasados, ¿no? Y esto está buenísimo porque sobre esto vamos a estar trabajando. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo recuerdo sobre los partidos pasados? ¿Cómo es mi interpretación sobre acciones pasadas? Ok, bueno, estoy jugando contra este jugador, estoy jugando contra Djokovic y mi memoria es que es imposible, que no puedo. Ok, sobre eso también sobre eso también va a trabajar el coach deportivo. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu interpretación?
¿Qué interpretación estás teniendo que te limite y que no te permite ser tu mejor versión? ¿Qué interpretación estás teniendo vos hoy que disparen emociones o que hagan que tu atención esté por fuera y esté en, por ejemplo, en lo que pasó y no en el aquí y ahora? Ok, vamos, si les parece, voy a volver a leer el chat. Veo que hay algunos comentarios. Y también chequear y preguntarles cómo venimos, preguntarles si venimos bien, si venimos rápido, si venimos lentos, para ir chequeando los que están en vivo, cómo estamos hasta acá, mientras leo el comentario de Carlos. Tengo un jugador que juega enojado, que juzga a sus compañeros, que no admite sus errores. Esto dentro de un equipo no me favorece. Me genera discusiones con sus compañeros. La culpa entra en escena. Con ese jugador debo trabajar en forma individual en la semana dialogando con él. Buenísimo. Carlos, a ver, en principio, ¿cómo vamos a trabajarlo? Ya lo vamos a ir desarrollando también en las próximas clases, pero buenísima la pregunta. Yo digo, si es algo que vos crees, si es tu interpretación, bienvenido que lo puedas traer con el jugador, ¿no? Bienvenido que lo puedas traer con tu jugador. Si no, vamos a empezar a trabajar a través de un diálogo, una conversación con el jugador, a ver qué le está pasando a él. Que, por ejemplo, ok, vamos a hablar con Diego, jugador de tenis. Ok, Diego, que quiero saber cómo estás emocionalmente dentro de la cancha y a partir de ahí abrir el diálogo. Y empezar también a detectar qué es lo que él percibe. Porque, a ver, quiero decir algo, a ver si también me ayuda a responder, Carlos. No sirve que yo le dé respuesta, que yo le dé una respuesta que además es mi interpretación. Primero porque dejo el factor de aprendizaje. Y segundo, que cuando la otra persona me lo trae y yo no lo estoy viendo, si yo no estoy viendo lo que vos estás viendo, puede ser que muchas veces lo rechace. Si es tu interpretación, lo importante es traerla, es buscar la forma de jugar con él, de buscar esas herramientas. Ya lo vamos a ir viendo. También se puede trabajar con el equipo, porque si afecta al equipo, lo importante también ahí es cómo vamos a trabajar con el equipo. Decime, Carlos, si empecé a responder la pregunta, que vamos a ir desarrollándola. Decime y confírmame eso. A ver, mientras Jorge decía, daba el ejemplo de Higuaín, buenísimo, se me fue ahí el ejemplo, pero buenísimo, ¿no? Higuaín, me imagino que habrás traído la memoria de partidos pasados. Buenísimo, Higuaín es un caso para trabajar. Sí, yo digo Higuaín, pero Higuaín lo distinguimos. Hay muchos jugadores de tenis, de rugby, de polo, o cuánto tiempo se están preparando. Hay muchos deportes olímpicos que suceden cada 4 años. Y que a lo mejor no cuesta un poco más distinguirlo porque la falta de práctica, la falta de juego, de puesta en escena. Entonces también ahí lo interesante es distinguirlo y no dejarlo de lado. Con Higuaín a lo mejor es el ejemplo que creemos también, que es nuestra interpretación. Hay que trabajarlo, hay que ver, hay que conversar con él a ver qué es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué es tan importante el cerebro y trabajar el cerebro? El cerebro también se puede entrenar, esto es importante. El cerebro también se puede entrenar. Todas las habilidades que mencionábamos recién se pueden mejorar. La técnica, la física, la médica, los cuidados médicos, las tácticas y las mentales y las psicológicas, que es donde va a entrar el coach. Mentales y psicológicas. Pero para eso, para mejorar las habilidades, para entrenar el cerebro, hace falta un programa que apunta a mejorar las funciones del sistema nervioso. Yo no puedo, muchas veces me preguntaban, yo no puedo creer que voy a mejorar las habilidades de un jugador sin un programa a corto, mediano, largo plazo. No importa cuál es la medida de tiempo que yo le quiera dar, pero necesito programarlo. A ver las preguntas. A ver, Carlos, no. Ok, debo darle herramientas para salir del enojo. Aparte, me contagia al equipo. Ok, buenísimo, debo darle herramientas. A ver, yo lo que digo es, buenísimo, Carlos, que la sinceridad vamos entonces a retocar entonces. A ver, como yo decía, si ese enojo
A ver, como decía, primero escalonarlo. Si ese enojo es un enojo de 3 y ese jugador con enojo 3 no le permite ser su mejor versión, ok, ¿cuáles son las conversaciones? Traer a una conversación de coaching, ¿cuáles son las conversaciones que se le están disparando para tener enojo? De vuelta, lo que nosotros podemos hacer es trabajar sobre las conversaciones que hay detrás del enojo. Nosotros vamos a traer arriba de la mesa esas conversaciones que hacen que se le dispare enojo. Y vamos a empezar a conversar, vamos a empezar a distinguir. Y sobre eso, por supuesto, a ver, no puedo darte el resultado y cómo ir, pero sí puedo decir, a lo mejor necesito una conversación. Donde hay un problema al equipo, donde hay un problema individual, hace falta, entre otras cosas, como siempre digo, una conversación de coaching. Erika, desde los juegos también se puede gestionar emociones con deportistas. Sí, Erika, bienvenido. No hay mejor. La pregunta de Erika, vuelvo a repetirla. Desde los juegos también se pueden gestionar emociones con deportistas. Sí, y vuelvo a decirlo. No hay mejor aprendizaje para cualquier persona que el juego. Que además el juego, al ser juego, salen un montón de cosas que no terminan saliendo en una conversación de coaching. Porque al estar jugando nos mostramos como somos y se puede trabajar un montón de cosas. Lo lúdico me permite acceder a lugares que no accedía a lo mejor con conversaciones. Porque de vuelta, no hay una técnica universal. Porque como dije, yo ahora voy a ir seguramente trabajando con ejemplos de cómo ir mejorando, cómo ir trabajando las emociones. Pero al ser todos distintos, a ver, el cerebro es como el árbol, no existen árboles iguales, no existen cerebros iguales, por lo tanto, no existen personas iguales. Lo que me da resultado con un deportista puede que no me dé resultado con otro. Lo que me da resultado con una conversación me dio resultado con un deportista, pero una conversación no me dio resultado con otro. Entonces podemos conversar, podemos traer juegos lúdicos y bienvenido ir buscando los diferentes ejemplos que yo pueda traer para empezar a coachear, entrenar la mente. En la próxima clase, quiero decirlo, vamos a estar trabajando con las emociones, ¿qué son? Lo dejo abierto para profundizar. Vamos a estar profundizando muy fuerte sobre miedo, sobre enojo, sobre exigencia la próxima clase. Entonces, quiero decir algo interesante sobre el cerebro también, algo que está en discusión, pero una milésima más, una milésima menos, 0,47 segundos antes de ejecutar, la decisión ya fue tomada. 0,47 segundos antes la decisión ya fue tomada. Y fue pasando por un montón de conexiones que hizo que la ejecución haya sido, por un montón de áreas, mejor dicho, que la ejecución se haya realizado. Ahora vamos a ir a ver cuáles son esas áreas que involucran un montón de puntos donde va también a trabajar el coach deportivo, en aceitar cada una de estas áreas para que la ejecución de lo que el jugador haya visionado, sea en el tenis, sea en el fútbol, salga de la mejor forma, sea su mejor versión. Freno. Ahí voy a ver otro ejemplo. Percy. Muchas veces siento que juego en contra de mi propio equipo porque estoy a la defensiva, de sentirme culpable. Bueno, primero, Percy, buenísimo que hayas traído tu ejemplo personal. Primero ahí trabajar, bueno, ahí salieron varias cosas, ¿no? ¿Para qué? El jugar en contra de mi propio equipo, el estar a la defensiva, el sentirme culpable. Yo ahí distingo casi tres conversaciones que podríamos empezar a trabajar. ¿Qué significa la culpa? ¿Cómo trabajarlo? ¿Por qué estar a la defensiva? Pero esto es y está buenísimo, pero es para una conversación que nos puede llevar a disparar mucho más tiempo y está buenísima. Pero la pregunta que te regalo y que te invito es, ¿qué estás ganando vos hoy jugando contra tu propio equipo? ¿Qué ganás vos hoy jugando contra tu propio equipo? Porque vos lo distinguís, vos lo tenés acá. No es una conversación interna que no la distinguís. Entonces la pregunta es,
¿Qué estás ganando vos hoy jugando contra tu propio equipo? Ok. Andrea, el juego es el método por excelencia para enseñarle a los niños y el adulto mantenernos estas matices de aprendizaje. Y lo adulto, mantenemos esas matices de aprendizaje. Perdón que leí medio corrido ahí. Andrea, buenísimo. Sí, yo digo, siempre donde hay una problemática, hace falta conversación y podemos agregar un juego. ¿Cuál es el mejor método? Lo va a encontrar cada uno y bienvenido. Carlos, esa conversación interna que tiene cada jugador, ¿es necesario que la exteriorice con el coach? Yo voy a hablar de que no hay cosas necesarias. No hay cosas necesarias. Lo interesante es que el coach, a ver, es como, voy a dar el ejemplo, es como el médico. Si yo soy médico y tengo un paciente, lo más importante es que el paciente me cuente. Imagínense, yo como médico que tengo un paciente y el paciente me oculta un montón de indicios que lo llevaron a hacer la consulta. ¿Y cómo lo voy a poder yo como médico acompañar a que sea su mejor versión, a que no sienta los malestares que está teniendo? Entonces, yo como coach, no sé si necesito, pero para poder acompañarlo, voy a necesitar, bueno, vuelvo a caer casi en la respuesta, para acompañarlo, necesito que me cuente, sí, ok, necesito que me cuente, cuáles son o a lo mejor no lo necesito, pero para poder acompañarlo es mejor, ahí está mejor acomodando las palabras, es mejor que me cuente sus conversaciones internas. Si no me cuenta sus conversaciones internas, ¿a dónde lo voy a poder acompañar? Si el jugador no sabe dónde está hoy y dónde quiere estar, ¿a dónde lo voy a acompañar? Si yo como coach ontológico, como coach deportivo, lo que quiero hacer es acompañar al deportista. Y si no me dice, no me comenta su conversación, no me comenta la brecha entre donde está y donde quiere estar, no me comenta sus emociones, no lo puedo acompañar. Me acuerdo hace poco de estar en un equipo de fútbol donde uno de los jugadores me dice, no, Diego, yo la verdad no te quiero contar, no te quiero contar qué me pasa, no te quiero contar mis emociones, ok, yo no te puedo acompañar entonces. Si vos no querés, yo no puedo. Nico, buenísima la pregunta. Y cuando falta la comunicación entre los jugadores, ¿cómo interviene el coach? A ver, buenísimo, porque ahí hay que bajar un poco más la pregunta. ¿Qué significa falta de comunicación entre los jugadores? Comunicación verbal, comunicación dentro de la cancha, comunicación por fuera de la cancha. ¿Y por qué hago todas estas preguntas? No porque no quiera responder, porque no es lo mismo la falta de comunicación por fuera de la cancha que por dentro. Yo para coordinar acciones, por ejemplo, en un equipo de rugby o en un equipo de vóley, para coordinar acciones con mis compañeros tengo que comunicarme. Si no hay nada de comunicación, no va a haber posible coordinación de acciones. No vamos a poder coordinar nada. Ahora, si hay comunicación, vamos a poder coordinar. Entonces, la pregunta es ¿cuánto es la falta de comunicación? Del 0 al 10, ¿cuánto es la falta? Por eso también está bueno ponerle puntajes y valorar esa falta de comunicación. Y qué es lo que quiero y a dónde lo voy a acompañar a ese equipo. Y qué es lo que ellos quieren. Es importante ponerlo arriba de la mesa. Entonces, ahí es, por ejemplo, en principio ver qué significa esa falta de comunicación, cómo se valora hoy esa falta de comunicación del 1 al 10 y cómo vamos a hacer para potenciar esa comunicación. Mientras más comunicación, mejor, no lo sé, porque a lo mejor hay equipos que le falta comunicación y que tienen resultados excelentes. Ahora, su ser, su forma de estar siendo, va a ser va a llegar a su potencial, a lo mejor no, porque si yo no tengo conversaciones con mi equipo, no voy a estar, creo que disfrutando, porque a la falta de conversación yo lo veo como algo que me está faltando, que quiero que haya.
Por lo tanto, ahí tengo que acompañar para mejorar y aumentar esa conversación, si hay falta. Pero eso no significa que el equipo no consiga los resultados que quiera. Ok, Jorge dice, así lo podemos acompañar a diseñar nuevas conversaciones. Buenísimo, Jorge. Lo interesante es ahí qué conversaciones se están teniendo hoy, individuales o grupales, que no le permitan ser su mejor versión. Ahora, quiero aclarar de vuelta esto, que sea o no los individuos su mejor versión, no significa que no vaya a tener los resultados que quiera. Pero si vamos a hablar del ser, vamos a hablar de que quienes están siendo no le permitan ser su mejor versión. Y acá traigo una interpretación mía que quiero acompañar. Si los deportistas no son su mejor versión, a lo que ellos consideren que es su mejor versión, ser su mejor versión, a corto plazo puede ser que tengan resultados, pero a mediano y a largo plazo no lo van a tener esos resultados. ¿Por qué? ¿Por qué quiero decir esto? Porque si no soy mi mejor versión en el trabajo de equipo, donde trabajamos los coaches, en la atención, en la toma de decisiones dentro de la cancha, en la coordinación y la velocidad, en el procesamiento de la información, en el control emocional, en la memoria de partidos pasados, como dije, que es donde son las funciones que dependen del sistema nervioso, y es donde va a estar trabajando, puede que igual el resultado sea victorioso. Ahora, la pregunta es, ¿a costa de qué es ese resultado victorioso? Nosotros vamos a trabajar para potenciar cada una de estas habilidades, para potenciar la atención, para potenciar el trabajo en equipo, la toma de decisiones dentro de la cancha, la coordinación y la velocidad. Nosotros vamos a trabajarlo de vuelta. La pregunta es también, ¿para qué me contrataron? A lo mejor no puedo resolverlo todo, y también es importante resolver todo en el ya, en el aquí y ahora. Por eso, como dije recién, está bueno y es interesante empezar a distinguir y armar un listado con puntaje, con valoraciones internas sobre cómo veo hoy al equipo, después de haber, en principio, por ejemplo, haber hecho encuestas de liderazgo dentro del equipo o individuales. Haber hecho encuestas sobre qué emociones se le dispararon en los últimos partidos y qué escuchaban de esas emociones. Empezar a hacer encuestas, empezar a dialogar con los jugadores para después darle una valoración y para después poder hacer un programa que los potencie. A ver, puedo hacer encuestas sobre atención, claro, para yo poder acompañarlos a que potencie su atención, su foco sobre dónde están mirando dentro del partido. Si estoy mirando al juez de línea o estoy mirando que la cancha de césped sintético no está en las condiciones que yo querría tener, ok, voy a estar haciendo foco en eso. No voy a estar haciendo foco, por ejemplo, en mi cuerpo, en mi respiración, porque no puedo hacer foco en todo. Entonces, ¿qué funciones dependen de vuelta exclusivamente del sistema nervioso? Y es donde vamos a estar trabajando. Y que seguramente vamos a estar siguiendo la clase que viene, si les parece. Si les parece, vamos a estar retomando la semana que viene para poder profundizar sobre las áreas del cerebro que involucran y hacer que se aceite cada una de esas áreas para lograr la mejor versión de cada uno de los deportistas. Es la atención, es el trabajo en equipo, es cómo se coordinan acciones en un deporte de equipo, cómo se coordinan acciones, tenis en pareja, mixto o de sexo, ¿no? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, trabajo en equipo dentro del fútbol, dentro del rugby, dentro del vóley, la toma de decisiones, cómo yo estoy tomando decisiones dentro de la cancha. Si yo estoy en un partido de rugby y no sé a quién pasarla, eso se puede potenciar, porque eso depende del sistema nervioso. Coordinación y velocidad, eso está en el cerebelo, relaciones especiales y sensopercepción. Procesamiento de la información, cómo yo estoy procesando, por ejemplo, que voy perdiendo un partido, cómo lo proceso. ¿Cómo proceso que mi equipo está con un jugador menos? Eso depende del sistema nervioso, las conversaciones que se me disparan. Control emocional, o mejor dicho, distinguir las emociones para ver cómo las estoy escuchando y qué quiero escuchar a partir de ahora.
y la memoria de los partidos pasados. Dicho esto, si les parece, vamos a ir retomándolo la clase que viene, porque estamos en horario. Vamos a retomar la clase que viene sobre las áreas que involucran al cerebro, las áreas que involucran a la toma de decisiones. ¿Cuáles son cada una de esas áreas? El córtex prefrontal, el córtex motor, córtex premotor, el córtex visual, todas esas áreas las vamos a estar trabajando. Son 10 que involucran a todo lo que pasa esos 0,47 segundos antes de la toma, de la ejecución, de la ejecución de lo que vaya a realizar. Todo eso, sobre eso vamos a estar trabajando en la clase que viene y también vamos a estar desarrollando las emociones. ¿Cómo puedo yo como coach acompañar las emociones a que los deportistas las distingan y cómo se ven hoy y cómo podemos verlas? Acompañar y buscar esa inteligencia emocional que potencie al jugador y al equipo, dependiendo si es el deporte en equipo o deporte individual. Ahora sí, estamos en hora. Les agradezco a cada uno, a cada una de los que participaron. Bienvenidos. Si la quieren volver a repetir, la clase queda grabada y los invito a que sigamos con coaching y neurociencia la próxima clase a esta hora y que si quieren la pueden volver a repasar. Muchísimas gracias y buen jueves para todos.